movimiento de rotación en un eje fijo, ¿sí? Y ahora nos toca ver lo que es el movimiento plano general. Bueno, el movimiento plano general, ¿sí? Se compone de los dos movimientos, desde el movimiento de traslación y el movimiento de rotación, ¿sí? Es importante también hacer notar aquí que el movimiento plano general o los dos movimientos deben estar efectuándose al mismo tiempo en el mismo cuerpo, ¿sí? Porque si tenemos un sistema en el cual un cuerpo tiene el movimiento de traslación y el otro tiene movimiento de rotación, ¿sí? No porque el sistema tenga ambos movimientos va a ser un movimiento plano general, no. Se requiere que los dos movimientos los esté efectuando el mismo cuerpo rígido, ¿sí? Si no, no hay movimiento plano general, ¿sí? Y en un sistema, pues cada cuerpo tiene su movimiento específico, ¿sí? Entonces es importante hacer notar eso. Ahora, para el estudio del movimiento plano general, hay libros que dan pues nada más dos soluciones, ¿verdad? Dos soluciones, la solución del método relativo y el método absoluto. Pero hay otros libros que traen tres o hasta los cuatro, ¿no? Traen el método gráfico, traen el método centros instantáneos, traen el método absoluto y traen el método relativo. Sí, aquí vamos a revisar los cuatro y ahí ustedes van a revisar cuál es con el que más se van a entender, ¿no? Para poder aplicarlo en la solución de sus ejercicios, ¿sí? Aquí es importante también ver que cuando estamos en un examen, en el examen que vamos a hacer o en el primer examen, como es de cinemática, la solución de su ejercicio, ¿sí? Tiene que ser por el método relativo, ¿sí? Primero, bueno, el método absoluto de por sí va a estar medio complicado, nadie casi lo aplica porque pues es complicado, ¿sí? Y es el que vamos a ver a continuación. El método centros instantáneos, pues con los centros instantáneos no podemos, nos dificulta calcular aceleraciones. Y con el método gráfico, pues también, ¿sí? Es un poco complicado calcular aceleraciones, ¿sí? Y el método relativo es el que, pues, tiene esas ventajas de poder calcular aceleraciones y velocidades, ¿sí? Todo nada más es por el método del cálculo vectorial, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos aplicar bien los productos vectoriales, ¿sí? O las soluciones vectoriales, pues no hay ningún problema en cuanto a la solución de sus ejercicios. Y entonces, el método que van ustedes a utilizar para resolver los ejercicios, ahora que hagamos el examen, pues va a ser el método relativo, ¿sí? Va a ser el método relativo. Por eso les decía yo ahora que estuvimos en clases, que probablemente estas clases que vamos a tener aquí en línea, las vayamos a hacer nosotros para ver el método absoluto y el método de centros instantáneos. Y, y para lo relativo, hacerlo ya en clases presenciales. Pero si terminamos absoluto y centros instantáneos, ¿sí? A tiempo, pues entonces podemos comenzar, no le sé, aunque sea presenciales, y ya los detalles que podríamos ya tener, los podríamos ver allá ya en presenciales. Pues nada más nos faltarían que tenemos la siguiente semana, ¿sí? Para hacerlo, para tener para el absoluto y para el centros instantáneos, ¿sí? Entonces, yo creo que sí vamos a ver el relativo, yo creo ya la semana que entra ya comenzamos con ello, para hacer un poco más de ejercicios, que eso es lo principal, ¿no? Es lo que requerimos. Ok, entonces vamos a ver entonces algo de deducción de las fórmulas, o bueno, en el método relativo hay fórmulas, pero en el método absoluto no hay nada de fórmulas. Y en las siguientes fórmulas que se van a generar del movimiento plano general para un cuerpo rígido, pues vamos a también ahí a observar que de ahí se pueden obtener también algunas características para hacer el método gráfico, ¿sí? Entonces voy a compartirles.
Ok, dice movimiento plano general. En el movimiento plano de un cuerpo rígido, cada uno de sus puntos se mantiene en un plano. La traslación y la rotación en torno a un eje fijo coplanarias son tipos específicos del movimiento plano. Repito, deben de ser en el mismo cuerpo rígido. ¿Sí? El movimiento plano cualquiera de un cuerpo rígido consiste en una traslación de todo el cuerpo con uno de sus puntos, más una rotación del cuerpo en torno a dicho punto. Para la solución de problemas de movimiento plano cualquiera existen dos métodos generales. Bueno, aquí se tomaron dos métodos generales, pero les digo, hay análisis también por centros instantáneos y hay análisis también por gráficos, ¿sí? Dice el análisis del movimiento absoluto y el análisis del movimiento relativo. Inciso A, el análisis del movimiento absoluto. En el método del movimiento absoluto se escriben las ligaduras. Aquí es con lo primero que tenemos que comenzar, ¿verdad? A escribir las ligaduras. Sí, pero antes de comenzar a escribir las ligaduras, lo primero que tenemos que nosotros hacer es tener un marco inercial fijo, ¿sí? Para poder nosotros escribir esas ligaduras, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, antes de escribir las ligaduras, tener nuestro marco fijo. Luego, ya, ahora sí, escribir las ligaduras a las que están sometido el cuerpo y su interacción con otros cuerpos. Como el método del movimiento absoluto se apoya totalmente en la descripción geométrica del cuerpo o cuerpos del problema, no, aquí tiene la palabra no muy grande, porque no se pueden deducir fórmulas, no se pueden deducir fórmulas generales, o sea, nosotros no podemos utilizar, por ejemplo, las ecuaciones que vamos a deducir ahorita del movimiento relativo, no podemos, ¿sí? No podemos utilizar la segunda ley de Newton, F igual a masa por aceleración. No podemos utilizar la energía cinética ni la energía potencial. No podemos utilizar las fórmulas ya generales que conocemos, que son muy conocidas para nosotros, sino que nosotros debemos de deducirlas, ¿sí? Y para cada problema, sí, pues se van a deducir fórmulas específicas, ¿sí? Entonces, sí, aquí tenemos que tener conocimiento de la geometría, de la trigonometría, del cálculo diferencial, ¿sí? Para que nosotros no tengamos ningún problema. Como este análisis es muy matemático, sí, por eso no es recomendable ni para presentar un examen a título, ¿no? Porque no es tan, no es, se requiere de estar, de mucha observación para poder estar relacionando bien esas fórmulas, para poder usar esas fórmulas y se requiere hacer muchos ejercicios, mucho ejercicio. Entonces, esto, de todos modos, ustedes tienen que tener conocimiento de ello porque si van a tener ustedes o si van a tomar ustedes una maestría, ¿sí? O un doctorado, pues sí van a tener que hacer análisis absolutos, ¿sí? Entonces van a tener que utilizar mucha matemática, mucha física, ¿sí? Para ese tipo de análisis, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces, ahorita vamos a ver algunos ejercicios de este análisis de movimiento absoluto para que vayan ustedes observando cómo se realizan. Luego sigue el análisis del movimiento relativo. Aquí sí tenemos que deducir fórmulas generales, ¿sí? ¿Cómo los vamos a deducir? Pues ya tenemos antecedentes de cómo calculamos las aceleraciones y las velocidades en un cuerpo rígido de dos partículas. Entonces aquí pues nada más vamos a tener que realizar la misma relación para poder hacer el cálculo. Dice análisis del movimiento relativo. En el método del movimiento relativo se utiliza la rigidez del cuerpo para relacionar la velocidad y aceleración de dos puntos de dicho cuerpo rígido. Aquí también aquí tenemos nosotros que especificar dos puntos. Y aquí también tiene que ser a libertad, ¿verdad? ¿Sí? Aquí pues, nosotros podemos decir, bueno, pues yo voy a empezar con este punto. Si mi cuerpo rígido se compone de muchos puntos o de muchas partículas, ¿sí? Pues yo voy a comenzar con la D y con la E, o con la F, o con la G, o con la A y la B, o la C. Aquí también ya depende, ¿sí? De lo que se nos de cómo estén distribuidas las partículas y poder nosotros relacionarlas adecuadamente, ¿sí? Y nada más son dos. No podemos hacerla para más, ¿sí? Tenemos que hacer de dos en dos, ¿sí? Como la separación de dos puntos de un mismo cuerpo es invariable,
¿sí? Eso es por definición, ¿verdad?, del cuerpo rígido. Las expresiones de la velocidad relativa y la aceleración relativa adoptan formas particularmente sencillas, ¿sí? O sea, son dos fórmulas sencillas, ¿sí?, que son las que nosotros tenemos que aplicar. ¿Qué es lo que se nos complica prácticamente aquí en esas fórmulas? ¿Sí? Son los cálculos vectoriales, ¿sí? Ahí de repente no sabemos multiplicar adecuadamente el producto vectorial, ¿sí? Y ahí es donde se nos complica un poco la vida, ¿no?, con ese tipo de ejercicios. Pero practicando es a como se puede lograr cometer menos errores. Dice, y adoptan formas particularmente sencillas, las cuales solo dependen de la velocidad y la aceleración angulares del cuerpo. Entonces, ok, vamos entonces a empezar a calcular a deducir las fórmulas la fórmula más bien para calcular la velocidad relativa para dos puntos A y B. Relacionando la posición de los puntos desde un marco inercial fijo se tiene, esta fórmula ya la habíamos visto, les digo, al principio del curso, vimos ahí cómo se deducían cómo se deducía esta ecuación, ¿verdad?, de dos puntos, ¿sí?, vistos desde un marco inercial fijo XY. ¿Sí? Dibujamos el cuerpo rígido, luego por acá dibujamos nuestro sistema inercial XY fijo, y luego de ahí, ¿verdad?, tomamos dos líneas o dos vectores de posición para localizar al punto A, localizar al punto B, y también para localizar su punto o su distancia relativa, ¿sí?, de B con respecto a. Ahí también dependía de dónde nos íbamos a posicionar. RB y RA son posiciones absolutas de los puntos B y A. ¿Por qué? Pues porque se ven desde el marco inercial fijo, ¿eh? Por eso son absolutas. Y R de B con respecto a A es la posición relativa de B con respecto de A. ¿Sí? Aquí también es importante este relativo, ¿sí? ¿Por qué es importante aquí lo relativo? Porque como nos vamos a posicionar en un punto para ver la rotación, ¿sí? Entonces es importante ver desde dónde vamos a iniciar nuestro vector de posición, ¿sí? Nuestro vector de posición. ¿Sí? Entonces, aquí nada más recordando que si esto lo estamos haciendo relativo, ¿sí?, lo estamos viendo, este es el punto fijo. El que está delante de mi signo igual es el punto fijo. Es desde donde yo como observador voy a estar viendo, ¿sí?, cómo se está moviendo el punto B, ¿sí? Entonces aquí eso es importante, derivando esta expresión, derivando 1 con respecto al tiempo, dijimos que cuando están fijos, ¿sí?, podemos encontrar sus distancias, pero como se van a estar moviendo con respecto al tiempo, ¿sí?, entonces podemos nosotros derivarlas, ¿sí?, y obtenemos las velocidades, ¿sí? Entonces, si derivamos con respecto al tiempo esa ecuación 1, ¿sí?, obtenemos las velocidades, la velocidad de A, la velocidad de B y la velocidad relativa de B con respecto de A, ¿sí? Y esa va a ser mi ecuación número 2. Las ecuaciones 1 y 2 son aplicables a dos puntos cualesquiera, tanto si forman parte de un cuerpo rígido o no forman parte del mismo. Aquí también eso es importante. Podemos nosotros tomar esos dos puntos, ¿sí?, dentro del cuerpo rígido, o puede estar uno dentro y el otro punto puede estar fuera, ¿sí? Y podemos nosotros calcular su velocidad relativa. Y vean, aquí para calcular velocidades lineales, aceleraciones lineales, angulares y velocidades angulares, no estamos tomando en consideración el tamaño del cuerpo rígido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos viendo la cinemática, ¿eh? Y dijimos que la cinemática nada más se encarga de estudiar la geometría, ¿sí?, y no las fuerzas que están originando esos movimientos. Entonces, por lo tanto, no nos interesan para nada los tamaños, ¿sí?, los tamaños de los cuerpos rígidos. Porque luego de repente vemos mecanismos y nos dice, Chihuahua, están medio raros, están muy grandes, no están muy... Pero pues no vamos a calcular sus masas ni sus momentos de inercia, simple y sencillamente vamos a calcular sus velocidades, ¿sí?, y sus aceleraciones, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí?, no nos interesa la forma. Entonces, por eso también podemos nosotros tomar esos dos puntos cualesquiera, ya sea dentro del cuerpo rígido o uno fuera y uno dentro, ¿sí?, del cuerpo rígido, ¿sí? Y no hay ningún problema.
Eso lo vamos a ver también en la aplicación de algunos ejercicios. Si los puntos A y B pertenecen a un cuerpo rígido, su separación será constante y el punto B resulta recorrer una trayectoria circular alrededor del punto A, ¿sí? Nuevamente, el punto A, acuérdense que es base, es punto fijo. Por lo tanto, las velocidades relativas de B, la velocidad relativa de B con respecto de A se da con la siguiente ecuación. La velocidad de B con respecto de A es igual a R de B con respecto a A por la velocidad angular, ¿sí?, de E tangencial, y eso es igual a omega K cruz R de B con respecto de A, donde R de B con respecto de A es igual a RB menos RA, y E tangencial es un vector unitario tangente al movimiento relativo, tangente a la circunferencia centrada en A. Y omega es la velocidad angular del cuerpo, ¿sí? Es la velocidad angular del cuerpo. Ok, ese vector tangencial ET, ¿sí?, como está en una forma, es tangente a la circunferencia centrada en A, ¿sí? Entonces lo estamos viendo en el eje K o en el eje Z, ¿sí? Por eso ahí dice E tangencial, ¿sí? Y es tangente a la circunferencia, ¿sí? Y por lo tanto, al ser tangente a la circunferencia, va a tener una dirección en el eje Z, esa velocidad angular. Entonces, por lo tanto, direccionada va a estar en el eje K, ¿sí?, con el vector unitario K. Entonces, la omega y la alfa siempre van a estar direccionadas en K, ¿sí? Claro que cuando ya la multiplicamos por un vector de posición, ¿sí?, que puede estar en I, puede estar en J, ¿sí?, entonces, o puede estar en I y en J, entonces este producto cruz obliga a que esta omega ya no esté direccionado en K, ¿verdad?, que ya esté direccionado en I o en J. Pero de inicio, esta velocidad angular debe de estar direccionada en K, con este vector de tangencial que tenemos aquí, ¿sí? Y vean, aquí ya está en producto cruz, ¿sí? Y recuerden que el producto cruz no es conmutativo, entonces por lo tanto tiene que ir primero la velocidad angular y luego tiene que ir el vector de posición, ¿sí? Y este vector de posición, ¿en dónde vamos a estar posicionados o desde dónde vamos a empezar a iniciar nuestro vector de posición? Desde A, ¿sí? Visto desde A. ¿Sí? Entonces acá tenemos, miren, ya tenemos la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto de A es igual a la velocidad de A más la velocidad relativa es esto, ¿ah? La velocidad relativa es esto, omega K cruz R de B con respecto de A. O R de B A de B de la velocidad angular, E tangencial. Y entonces la ecuación general que ya nosotros ahora sí vamos a utilizar para encontrar la velocidad lineal o la velocidad angular de ese cuerpo rígido es mediante esta ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación general para cálculo de velocidades, ¿sí? Pues esa es la que vamos a estar nosotros manejando seguidamente cuando estamos calculando por el método relativo velocidades lineales o velocidades también. La velocidad de B, la velocidad del punto B consiste en la suma, esta velocidad, la velocidad del punto B consiste en la suma de dos partes, la velocidad de A, que es la que está en traslación. Vean, aquí está la traslación, ¿no? Aquí se cumple, miren. La velocidad de B es igual a la velocidad de A. Luego más, ¿sí? Como estamos en un movimiento plano general, pues sigue el de rotación, ¿sí? Dice, y la velocidad de A que está en traslación de todo el cuerpo con el punto A, ¿sí? Y R de BA, omega de ET, que representa una rotación de todo el cuerpo alrededor de A, como se observa en la figura, ¿sí? Ok, aquí está el punto A, aquí está mi cuerpo rígido. Aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B, ¿sí? Aquí tenemos la velocidad de A, esta verde, y esta azul es la velocidad de B. Así es como están las dos velocidades. Ahora, para poder localizar un vector de posición de B a A, o de A a B, ¿sí?, lo trazamos de aquí del punto A al punto B, este azul, y es el vector de posición es de B, del punto B con respecto a quién, con respecto al punto fijo A, ¿sí? Luego, de ahí podemos nosotros, de aquí les decía que ya nosotros empezamos a ver ya lo que es el movimiento, el método gráfico, ¿no?
cómo nosotros vamos a desarrollar allá el método gráfico con las velocidades de traslación, ¿sí? Con las velocidades del movimiento, con las velocidades del movimiento plano general y con el movimiento de rotación. Así es como tenemos que formar nuestro método. En el método gráfico tenemos que formar nuestro triángulo. Entonces, es miren, esta velocidad de B azul y esta velocidad verde, así es como inicia el dibujo, ¿eh? Este no está, este tampoco, ni este tampoco, ¿sí? Lo único que está es este punto con esta velocidad de A y este punto B con esa velocidad de B, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es primero localizar nuestro vector de posición. Eso sería lo que tenemos que hacer. Ahí está nuestro vector de posición R de B con respecto a A. Y ahora hacemos nuestros dos movimientos. Ese es un movimiento cuando se tienen velocidades diferentes en dirección, ¿sí? Se genera un movimiento plano general. Y miren, este verde tiene esta velocidad, este punto A tiene ese verde de velocidad. Y este B tiene esta velocidad hacia arriba, la azul. Entonces, esto provoca un movimiento plano general. Esas dos velocidades con esas direcciones provocan un movimiento plano general al cuerpo. Y el movimiento plano general del cuerpo, ¿qué tiene? Aquí está, mira. Contiene una velocidad de A en traslación que es igual a la velocidad de B. Entonces, esta velocidad de A en verde, pues acá también en B va a ser igual, mira. Y ahí se forma una velocidad de A, ¿sí? Esta velocidad de A, ¿sí? Se va acá al punto B. ¿Por qué? Por estar en traslación. Y sería esto. Y luego, un movimiento de rotación, ¿sí? Desde A, ¿sí? Entonces, haría que esto se viera, aquí está al revés. Aquí es de B con respecto de A, entonces está al revés. Entonces, esta flecha debería estar hacia al revés. Esta flecha debería estar hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba debería estar, y sería la relativa, la velocidad de B con respecto de A. Así como está, sería de... Ah, no, sí está bien. La velocidad de B con respecto de A, sí está bien. La velocidad de B con respecto de A. Sí, y eso es igual a omega K cruz R de B con respecto de A. ¿Sí? Y aquí ya se genera, miren, este es el movimiento de traslación, ese es el movimiento el movimiento relativo, ¿sí? Y ese sería mi movimiento plano. Entonces, ¿cuántos vectores tengo que tener para hacer mi gráfico, para hacer mi triángulo? Pues tendría que agarrar una velocidad del movimiento plano general, o agarrar la velocidad de A o la velocidad de B. Luego tengo que agarrar una de la velocidad de traslación, ¿sí? Pues entonces, como ya agarré la velocidad de A, ya no puedo agarrar aquí, tengo que agarrar la velocidad de B. Y miren, hasta aquí está formando mi triángulo, ¿sí? Ya con ese triángulo que tengo yo aquí formado, ¿sí? Con el del movimiento plano, que es el azul, el movimiento de traslación, que es el verde, y el movimiento de rotación, que es el rojo, ¿sí? O el relativo, ¿sí? Y eso forma mi triángulo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular este ángulo, calcular este ángulo, calcular este otro ángulo, y listo. Ya puedo calcular las velocidades, ¿sí? Relacionándolas con la ley de los senos. Y aquí ya tendría que utilizar mi geometría, ¿verdad? Por ley de senos tendría que calcular aquí, o por la ley de los cosenos, no sé, a lo mejor conozco la velocidad de A y la velocidad de B, y podría yo conocer por la ley de los cosenos esta velocidad relativa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así es como se va generando el otro método, ¿eh? Así es como se genera el otro método, el método gráfico. Ok, vámonos a ver el siguiente. Ok, ahora vamos a ver cómo se van a calcular las aceleraciones. Las aceleraciones también por el método relativo, pues es lo mismo que hicimos, ¿sí? Con el movimiento rectilíneo, ¿sí? Si derivamos con respecto al tiempo las velocidades, obtenemos las aceleraciones, ¿sí? Entonces, dice, una ecuación que relaciona las aceleraciones de dos puntos sobre un cuerpo rígido sometido a movimiento plano general puede ser determinado diferenciando la ecuación de la velocidad. Sí, aquí están las velocidades. La velocidad de B igual a la velocidad de A más la velocidad relativa de B con respecto a de A. Y todo eso con respecto al tiempo. Y eso nos da la derivada de la velocidad de B con respecto al tiempo, la derivada de B con respecto al tiempo, más la derivada de B
de B relativa a o con respecto a, con respecto también al tiempo, y eso nos da la aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración de B con respecto de A. ¿Sí? Los términos de BB en DT es igual a la aceleración de B y dBA en DT es igual a la aceleración de A. Y son medidos desde un conjunto de ejes fijos X y Y. ¿Sí? Entonces, como están medidos desde un conjunto de ejes fijos, entonces son aceleraciones absolutas y representan las aceleraciones absolutas de los puntos B y A. El último término, el relativo, A de B con respecto a A, ¿sí? Representa la aceleración de B con respecto a A y medido por un observador fijo. Aquí sí tenemos que hacer hincapié en esto, miren, observador fijo, porque ahí tenemos que nosotros tenemos que estar ahí como observadores viendo cómo se mueve esa otra partícula o el punto, ¿sí? Desde donde nosotros estamos viendo la rotación, ¿sí? Y ese punto fijo va a estar en unos ejes de traslación X', Y'. Sí, entonces aquí nosotros tenemos que traer este marco de referencia, el de traslación, ese sistema cartesiano, X', Y', nosotros lo debemos de traer, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, aquí mi cuerpo rígido, y acá tengo el cuerpo, la partícula A, por acá tengo la B, por acá tengo la C, o D, el marco fijo no se va a mover, ¿verdad? Sí, va a estar fijo, pero este marco de traslación, ese sí yo puedo moverlo, ¿sí? Y va a estar en traslación, pero desde donde yo esté observando. Si yo observo desde A, pues tengo que traerme este marco, X', Y', A, aquí lo tengo, ¿sí? Miren, no hay que marcarlo cuando estemos nosotros trabajando el ejercicio, pero hay que traerlo en mente, ¿ah? Porque puede estar en ese sentido mi Y hacia arriba y mi X hacia la derecha y ser positivos. Pero también lo puedo agarrar así, ¿no? Yo puedo también decir, ok, mi X hacia la izquierda va a ser positivo y mi Y hacia abajo va a ser positivo. Y también puedo trazarlo yo así. Por eso aquí también ya depende de cada uno, de la habilidad de cada uno de nosotros, de cómo queremos nosotros estar llevando esos ejes de traslación o este marco, ese sistema cartesiano X', Y'. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. También, ¿por qué? Porque como yo lo voy a traer en mis diferentes puntos desde donde yo voy a estar observando, ¿sí? Mi vector de posición, ¿sí? Puede caer en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. ¿Y eso qué provoca? Provoca que mis componentes, ¿sí? Como estoy trabajando en X y en Y, va a ser IJ, ¿eh? sus vectores unitarios. Eso puede provocar, entonces, cuando yo traigo mi marco X', Y', puede provocar que mi vector de posición quede en el primer cuadrante con mis dos vectores unitarios positivos. X positiva en el primer cuadrante y J positiva. Pero cuando están en el segundo cuadrante, la J va a ser positiva y la X va a ser negativa. Y en el tercer cuadrante, la J y la I van a ser negativas. En el cuarto cuadrante, la I va a ser positiva y la J va a ser negativa. Y todo eso depende de quién, de cómo nosotros nos estemos llevando nuestros ejes de X', Y' móviles de traslación. ¿Sí? Les digo, esto lo podemos nosotros poner cuando estamos resolviendo el ejercicio en el cuerpo rígido, lo podemos poner, pues estoy viendo desde aquí. Pero si ustedes no lo quieren, de hecho en los ejercicios que les voy a mandar, ahí van a ver ustedes que yo de repente sí trazo estos ejes, ¿sí? Sí trazo esos ejes, pero por ejemplo los autores no lo marcan, ¿sí? Los autores, ellos ya saben, ¿sí? Cómo tienen que llevar su marco, ¿sí? Y ellos no lo ponen, ellos nada más dicen, pues yo estoy observando desde A, y ya no lo ponen, nada más se dicen, pues mi vector de posición cayó en el tercer cuadrante y los dos son negativos. Y hacen la operación sin indicarnos, ¿sí? De dónde estamos nosotros viendo con esos ejes de traslación. Por eso,
vamos a tener que tener cuidado, vamos a tener cuidado con esos ejes de traslación X' y Y', ¿sí? Se determinó en el cálculo de la velocidad que el observador le parece que el punto B se mueve por un arco circular que tiene radio de curvatura R de B con respecto de A. Entonces, al tener un radio de curvatura, ¿sí? Si nosotros estamos aquí como observadores viendo a este punto B cómo se mueve, y dice que se mueve en un arco circular, entonces, por lo tanto, su movimiento es, ¿sí?, circular, ¿sí?, o movimiento curvilíneo. Y sabemos que un movimiento curvilíneo, ¿con qué trabaja? El movimiento curvilíneo trabaja con aceleraciones tangenciales y con aceleraciones normales, ¿sí? Tanto el curvilíneo cerrado como el curvilíneo abierto, trabaja con componentes, la aceleración trabaja con componentes tangenciales y componentes normales, ¿sí? Ok, en consecuencia, la aceleración de B con respecto a de A puede ser expresado en términos de sus componentes de movimiento tangencial y normal. Esto es, mi aceleración relativa de B con respecto de A es igual a mi aceleración de B con respecto de A tangencial más mi aceleración de B con respecto de A normal, ¿sí? Ok, sabemos que la aceleración tangencial aquí es igual a alfa por R y mi aceleración normal aquí es igual a omega cuadrada por R. Pues por consiguiente, claro, con los subíndices, ¿verdad?, de lo relativo. Por consiguiente, la ecuación de la aceleración relativa puede ser escrita de la forma, la aceleración de B es igual a la aceleración de A. Otra vez, miren, aquí ya está cumpliéndose ¿qué? ¿Qué está cumpliendo aquí? La traslación, ¿sí? Y esto más una rotación, ¿sí?, en aceleraciones, donde AB es la aceleración del punto B, la aceleración de A es la aceleración del punto A y la aceleración de B con respecto de A tangencial es la componente de aceleración tangencial relativa de B con respecto de A. La magnitud, aquí hay que checar bien, es alfa por RB y la dirección es perpendicular. Fíjense aquí, la dirección es perpendicular de la tangencial y la normal. La aceleración de B con respecto de A normal es la componente de la aceleración normal relativa de B con respecto de A y la magnitud es A de B con respecto de A normal es igual a omega cuadrada por R de B con respecto de A. Y la dirección es siempre de B hacia A. Y vean cómo cambian, ¿verdad?, las direcciones. Miren, esta dirección es perpendicular, ¿sí?, aquí al vector de posición. Y esta es en dirección del mismo vector de posición, de B hacia A, ¿sí? Entonces, esto genera un producto cruz. Esta dirección genera un producto cruz. Esta dirección, no, esta genera otro vector, esta no da. Esta genera, ¿qué? Un producto escalar, un producto punto. Entonces, por lo tanto, esta ecuación se representa gráficamente en la siguiente figura. Vean, aquí está nuestro cuerpo rígido, ¿sí? Vean, las aceleraciones aquí son diferentes, ¿verdad? En diferentes direcciones. Tenemos una dirección hacia acá y aquí en el punto A tiene otra dirección. Entonces, esto le provoca, esas aceleraciones diferentes en dirección, le provoca un movimiento plano general. Entonces, esta es la gráfica del movimiento plano general. ¿Y eso qué va a ser igual? Eso es igual a una gráfica del movimiento de traslación, ¿sí? Y ven, aquí está el punto A, aquí está el punto B, como las aceleraciones son las mismas, pues da lo mismo que yo ponga aquí la aceleración de B que la aceleración de A, aquí la aceleración de A, y aquí también podría poner la aceleración de A, o aquí podría poner la aceleración de B, y aquí también podría poner la aceleración de B, y no hay ningún problema. Más un movimiento de rotación, ¿sí?, en un eje fijo. ¿Cuál va a ser mi punto base fijo? A. Sí, acá está mi punto B. Entonces, ¿qué es lo primero que trazo? Trazo mi vector de posición R de B con respecto de A. A es el punto fijo. Aquí está girando, aquí está mi velocidad angular, mi aceleración angular. Y ahora voy a revisar mis aceleraciones. Yo sé que la tangencial es perpendicular y es tangente a la trayectoria, ¿sí? Y mi aceleración normal va dirigida sobre la misma línea del vector de posición hacia el punto base A, ¿sí? Trazo paralelas
a la tangencial y a la normal, y donde se crucen, de ahí saco una línea para que sea mi aceleración de B con respecto de A, ¿sí? Y esto va a ser el movimiento de rotación en un eje fijo, ¿sí? Ok. Dice, como las componentes de aceleración relativa representan el efecto del movimiento circular observado desde los ejes en traslación con origen en el punto base A, estos términos pueden ser expresados como la aceleración de B con respecto de A tangencial es igual a alfa cruz R de B con respecto de A. Y la aceleración de B con respecto a normal es igual a menos. Vean, aquí este producto cruz es por la dirección que tiene aquí A perpendicular. Y esto, la aceleración normal, no miren, van sobre la misma línea, eso no genera nada, entonces ese es un producto punto, ¿sí? Y además va a ser negativo, ¿por qué? Porque donde está rotando es este punto, aquí es donde tengo yo mi marco, ¿sí? Aquí es donde tengo yo mi marco, mi X', Y', ¿sí? Y por lo tanto, desde aquí está rotando y esa normal va en sentido contrario a mi eje. Entonces, por lo tanto, aquí siempre va a ser negativa, ¿sí? La normal siempre va a ser negativa, ¿sí? Entonces, mi ecuación general que yo voy a aplicar para encontrar las aceleraciones lineales, las aceleraciones angulares, ¿sí? En un cuerpo rígido de dos partículas del mismo va a ser la siguiente, A igual a B, no, la aceleración de B es igual a la aceleración de A más alfa cruz R de B con respecto de A menos omega cuadrada punto R de B con respecto de A. Y esa va a ser mi ecuación B. Aquí puedo cambiarle, sí, ¿va? Aquí le puedo poner yo la aceleración de A es igual a la aceleración de B y más mi aceleración, eso no cambia, cruz R, aquí sí cambia, A con respecto a B, menos, aquí tampoco cambia, es igual, aquí el vector sí va, R de A con respecto a B, ¿sí? Entonces, aquí es importante también hacer notar que si nosotros somos los que vamos a buscar los puntos de aplicación de eso, o vamos a encontrar esas dos partículas en un cuerpo rígido, ¿sí? Es importante ver o reconocer, ¿sí? Si tenemos puntos fijos. Porque al momento de tener puntos fijos, ¿sí? Las aceleraciones van a ser ceros, ¿sí? Entonces nos conviene, ¿verdad? Decir, bueno, si yo voy a tener una aceleración de un punto fijo, esos me convienen tenerlos adentro de mi igualdad, ¿sí? No afuera, para no dejar esta ecuación igual a cero, ¿sí? Porque no me conviene tanto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no, es más fácil aplicar aquí el concepto de mi teorema de vectores unitarios IJ y K igual a IJ y K, ¿sí? Y poder igualar. Pero si aquí tengo un 0, ¿con qué igualo? Ok, igualo a 0, pero no tengo la misma relación. Entonces, por lo tanto, es conveniente, ¿da? ¿Sí? Dejar acá afuera los vectores que conozco de aceleración o velocidad y acá adentro los que valen 0. ¿Sí? Entonces, esas son las dos. Aquí sí en el movimiento relativo sí tenemos ecuaciones generales, ¿sí? La aceleración de B, la aceleración del punto B, la aceleración de A es la aceleración del punto base A, alfa es la aceleración angular del cuerpo, omega es la velocidad angular del cuerpo y R de B con respecto a A es el vector de posición relativo dibujado de A a B, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante aquí en esta ecuación? Lo importante aquí en esta ecuación es de que puedo calcular la aceleración de A, puedo calcular la aceleración de B, la aceleración de A y la aceleración angular. Pero, ¿qué requiero? Esto. Requiero la velocidad angular. Si no me dan la velocidad angular del cuerpo, ¿sí? Tengo que calcular desde el inicio, ¿sí? Con mi primera fórmula, con la A, tengo que calcular la velocidad primero. Ya calculando la velocidad, entonces ahora sí ya puedo yo comenzar a calcular aceleraciones. Entonces, si en un ejercicio me piden calcular aceleraciones y no me dan velocidades angulares, pues no puedo de inmediato calcularla con la fórmula general. ¿Qué tengo que hacer primero? Calcular velocidades angulares de cada uno de los cuerpos constituyentes del sistema, ¿sí? Y por eso estos ejercicios se vuelven un poquito más largos. Cuando hay que calcular aceleraciones,
los ejercicios se vuelven un poquito más largos precisamente por esa situación, ¿verdad? ¿Sí? Que tenemos que calcular velocidades angulares. ¿Sí? Ok, vamos a ver qué dice. Si dos cuerpos están en contacto uno con el otro sin deslizar y los puntos en contacto se mueven a lo largo de trayectorias diferentes, las componentes de la aceleración tangencial de los puntos serán las mismas. Sin embargo, las componentes normales no serán las mismas. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver también cuando estamos viendo el movimiento de rotación. ¿Sí? Y traslación de las ruedas, por ejemplo, de los carros. ¿Sí? Ahí luego a veces nos piden buscar o encontrar la aceleración de diferentes puntos. Nos ponen la rueda y nos ponen, bueno, ahora encuentra la velocidad o la aceleración de este punto. Por acá te pongo otro punto por acá, otro punto por acá. Y nos ponen bastantes puntos para que nosotros comencemos a calcular. ¿Sí? Pero miren, aquí hay un dato importante. Esto también lo vamos a ver después. ¿Qué pasa cuando un cuerpo está en contacto con otro sin deslizar y están rotando? ¿Sí? Cuando un cuerpo está rotando en contacto con otro sin deslizar, entonces en ese punto de contacto, en ese instante, ¿sí? El punto de contacto tiene aceleración y velocidad cero. No es cierto, tiene velocidad cero, nada más. Tiene velocidad cero. ¿Sí? Su velocidad en ese punto de contacto es cero. Si rueda sin deslizar y el punto de contacto también no se mueve, ¿sí? No se mueve, porque si el punto de contacto se mueve, ¿sí? Entonces toma la misma velocidad, ¿sí? de la superficie donde se está moviendo. ¿Sí? Esto pasa, por ejemplo, en las bandas, ¿no? En las bandas transportadoras, ¿sí? Vean las bandas transportadoras de refrescos, ¿no? O de cajas. ¿Cómo va la banda transportadora aquí con una velocidad? Y luego viene otra banda por aquí, ¿sí? Y deposita, ¿verdad?, las cajas a la otra banda, ¿sí? Entonces, ¿con qué velocidad debe de llegar aquí la caja? Esta caja, ¿con qué velocidad debe de llegar a la banda transportadora para que no se voltee y no se deslice? Pero también hay discos o hay rodillos que van girando, ¿sí? Sobre superficies, sobre bandas que se van moviendo. Y eso ya también se nos complica un poco más, ¿verdad? Porque ya hay relativos. Aquí ya está una velocidad angular que lleva la banda, perdón, una velocidad angular que lleva la rueda y una velocidad de transporte que lleva la banda, ¿sí? Y ahí también esos son problemas un poco más complicados, ¿sí? Pero vamos a revisarlos. Ok, bien, el tema que sigue ya es centros instantáneos. Eso ahorita no lo vamos a ver. Vamos a ver nada más hasta aquí y vamos a comenzar a hacer los ejercicios del movimiento absoluto, porque ahí son los que nos van ahorita a interesar. Después nos vamos al movimiento. Al fin que esas fórmulas sí pues, van a ser fáciles de recordar. El de la velocidad y el de la aceleración. Sí, en centros instantáneos también nada más vamos a tener que recordar conceptos del mismo y listo. Ahorita vamos entonces a pasar, miren, la hoja que sigue es esta de centros instantáneos, pero lo vamos a dejar ahí pendiente. Centros instantáneos de rotación, vamos a dejarlo ahí pendiente, ¿sí? Y nos vamos a ir ya directamente a los ejercicios de movimiento absoluto. Ahí están. Vamos a ver qué dice. Dice, el andamio S, aquí está el andamio, ese es el andamio. El andamio S es levantado hidráulicamente moviendo el rodillo instalado en A, aquí está el rodillo instalado en A, hacia el pasador en B. Ese es un pasador aquí, fijo. Ese es un pasador fijo en B. Si A se está acercando a B, con una rapidez de 1.5 pies por segundo, determine la rapidez con que la plataforma se está levantando como una función de teta. Los eslabones de 4 pies están conectados mediante un pasador en sus puntos medios, ¿sí?
Ok, dejen entonces dibujarlo. Y vamos a hacerlo aquí en el pizarrón para revisar cómo se va a generar. Sí, entonces primero está el andamio. ¿Sí? Luego ese andamio dice que está sujeto a dos eslabones. ¿Sí? Por aquí está un eslabón. Y ese eslabón viene aquí. ¿Sí? Y está conectado a un rodillito. ¿Sí? Y luego por acá está el otro eslabón. Y ese está conectado a un pasador. Sí, están unidos en un punto medio, dice ahí. Aquí están unidos a un pasador. Y ahí está un carrito. Ok, dice que los eslabores vienen 4 pies y se acerca, ese rodillito se va acercando, el rodillito en A se va acercando a B con una rapidez de 1.5 pie por segundo. Nos piden que calculemos la velocidad con que va a subir el andamio, ¿sí? En función de teta. Teta es el ángulo que está entre la plataforma y una de las barras, ¿va? Una de las barras AE. Ahí está A, B, esta sería la C. Ahí está la C. Ah, no, C es el punto de intersección, entonces esa sería D. Ahí está. Ok. Vamos entonces a ver, vamos a dejar esto aquí. Vamos aquí. Ok. Mire, cuando nos dan... Pregunta, ¿Qué pasa? ¿esto se apunta que va a pasar o...? No, sí se los va a pasar. Ok. Sí se los va a pasar. Nada más quiero que lo vayan ustedes revisando, que lo vayan ustedes viendo, para que vean cómo cómo se tiene que hacer el método, ¿no? Porque ahí ya está hecho. Pero el problema es ver cómo vamos a empezar. ¿Sí? Y es un método. ¿Cómo le podríamos llamar? Es un procedimiento. Es un procedimiento que se tiene que realizar para poder efectuar ese tipo de ejercicios. Mire, lo primero que tenemos que hacer, igual que como el marco ese X', Y' que vimos hace ratito, aquí tiene que ser igual. Lo primero que tenemos que hacer es tener un marco fijo, un marco inercial XY, para ver cómo vamos a empezar nosotros a contabilizar. Entonces, de preferencia, los marcos tienen que ser en puntos fijos. ¿Sí? El punto fijo aquí, ese es un rodillo y se mueve, ¿verdad? Este rodillo se va moviendo, pero ese es un punto fijo. Entonces, aquí me conviene iniciar mi sistema coordenado. Miren, si yo pongo aquí mi Y, ¿sí? Y acá pongo mi X, ¿sí? Vean, ¿qué agarro en este espacio? Nada. Nada. No agarro nada. ¿Sí? Pero si yo cambio mi marco X y lo pongo yo acá, aquí sí, ¿verdad? Ahí sí ya entra todo el sistema. Entonces, nuestro primer paso es exactamente eso, ¿verdad? Que nuestro sistema de coordenadas involucre a todo el sistema, ¿sí? Ese es nuestro primer paso. Ahora, hay que direccionarlo. Yo voy a decir que todo lo que vaya para acá arriba, ¿sí? Va a ser positivo, ¿sí? Y todo lo que vaya para acá, para la derecha, para la izquierda, que todo sea positivo. Esa sería mi otra condicionante, ¿sí? Yo direcciono, ¿sí? Ok, ahora sí, ya que tengo mi dirección y mi sistema de referencia, ahora sí, tengo que hacer la ligadura del mecanismo,
¿sí? En su movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ligar? Bueno, pues ligo este, ¿ah? Ligo esto de aquí y ligo este acá. Eso es lo que se va a estar moviendo. Este rodillo se va a estar moviendo y este también se va a estar moviendo, ¿ah? Va a estar subiendo o va a estar bajando, ¿sí? Y ahí está ya tengo aquí una forma, ya de esa ligadura, tengo yo que encontrar mis ecuaciones, ¿sí? De movimiento, ¿sí? Miren, aquí se forma ya un triángulo rectángulo de aquí del punto E al punto B y del punto A al punto B y del punto B al punto A se forma un triángulo rectángulo y me está relacionando a teta, ¿sí? Y me está relacionando a Y y me está relacionando a X. Entonces, yo puedo, por mis funciones trigonométricas, relacionar esto. Entonces yo pongo el seno de teta es igual al cateto opuesto, que sería Y, sobre mi hipotenusa. La hipotenusa es de A a E. ¿Y cuánto vale esto? Vale 4 pies. Entonces sería entre 4. Entonces yo puedo despejar aquí a Y y pongo Y es igual a 4 por el seno de teta. Y esa sería mi primera ecuación. Sí, ahora voy a relacionar el coseno. El coseno de teta es igual al cateto adyacente, sería X sobre la hipotenusa. Vean, no estoy aplicando ecuaciones generales, ¿sí? Como las que tenía hace rato, ¿verdad? La velocidad de A es igual a la velocidad de B más la velocidad angular cruz R de A con respecto a B. No estoy utilizando eso para encontrar las velocidades, ¿sí? Tengo que generarla yo con la ligadura del movimiento. Ok, aquí tengo que X es igual a 4 por el coseno de teta. Esta va a ser mi ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2, ¿sí? Ok, como esa Y y esa X se van a estar moviendo con respecto al tiempo para poder subir, ¿sí? Entonces yo puedo derivarlas, son desplazamientos, entonces yo puedo derivarlos con respecto al tiempo, pero no están en función del tiempo, ¿ya vieron? Entonces tengo que utilizar la regla de la cadena para poder solucionar el ejercicio. Entonces yo tengo de mi ecuación 1, ¿sí? Tengo que dy en dx, ¿sí? Es en dt. En dt es igual, ¿sí? Voy a derivar acá. Acuérdense que aquí llevo una dy y una dy para hacerlo de la regla de la cadena, ¿sí? Aquí sería 4. La derivada del seno es el coseno de teta, por la derivada interna del teta. ¿Con respecto a quién? Con respecto al tiempo. Ahí está, ¿sí? Eso es 1. Esto ya ni lo pongo. No, es así. dy en dt sería la velocidad de y. Y eso es igual a 4 por el coseno de teta. Una variación de un d teta en un dt, eso ya lo conozco, ¿eh? Y yo sé que una d teta en una dt que es una velocidad angular, ¿sí? Ya tengo la velocidad de y, eso es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Que calcule yo la velocidad de subida del andamio en función de teta. Pero aquí no está en función de teta nada más, también está en función de omega. Entonces, eso me está estorbando. Entonces, esto lo voy a poner en mi ecuación número 3, ¿sí? Todavía tengo otra ecuación, tengo a x. Entonces, si a x yo ahí la derivo, dx en dt es igual a menos 4. ¿Por qué el menos? Porque la derivada del coseno es el menos seno. 4 de seno de teta, la derivada interna de teta con respecto al de teta con respecto al tiempo, ¿sí? Y también igual, ¿verdad? Esta dx, acá tengo otra vez dx en dx es igual a 1. Esta dx en dx me da dx, eso es igual a menos 4 por el seno de teta. Este de teta en dt me da omega, otra vez, ¿sí? Ok, ¿qué conozco yo de aquí? Pues conozco esto, la velocidad de x, que es esto, ¿sí? Pero, vean, el sentido positivo es hacia la derecha, hacia la izquierda, y mi rodillo dice que se va acercando hacia la izquierda, entonces llevan signos contrarios. Entonces, si yo sustituyendo valores, tengo que la rapidez de x es de 1.5, pero con signo negativo, ¿verdad? Porque va en sentido contrario.
1.5 y eso es igual a menos 4 por el seno de teta por omega, ¿sí? Ok, despejo omega. Omega es igual a menos 1.5 entre menos 4 por el seno de teta, ¿sí? Ahí está. Este menos 1.5 entre menos 4, este menos con este menos me da igual, ¿sí? 1.5 entre 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto, perdón? 0.375. Punto 375 entre el seno de teta. Y ya tengo omega, ¿sí? ¿Y esa omega dónde la puedo yo sustituir? Pues lo que me están pidiendo, ¿eh? Me están pidiendo la velocidad de y. Y está aquí en función de omega. Y aquí ya omega está en función de teta. Pues ahora sí yo puedo sustituirlo. Entonces, sustituyendo omega en 3, entonces tengo la velocidad o la rapidez de y es igual a 4 coseno de teta por omega, pero omega ¿cuánto vale? 0.375 por seno de teta, ¿sí? Ok, entonces aquí será la velocidad de y es igual a 4. 4 por 0.375, ¿cuánto es? 4.375. Ah, no, perdón. 4 por 0.375. 1.5. 1.5 coseno de teta sobre seno de teta. El coseno de teta sobre el coseno sobre el seno es la cotangente, entonces sería 1.5 por la cotangente de teta. Y listo, ahí está. La rapidez de y es igual a 1.5 por la cotangente de teta. Ese es el resultado, ¿sí? Ahí está la rapidez con que va a subir el andamio, ¿sí? En función del ángulo teta. Ahora, quiero que hagan esto. Quiero que calculen la velocidad de y para cuando teta igual a 10 grados y cuando teta igual a 80 grados. A ver, háganlo por favor. Quiero que calculen la rapidez del andamio cuando teta igual a 10 grados y cuando teta igual a 80 grados. Para 10 grados, ¿cuánto les dio? 8.5. 8.5 pies por segundo. Y para 80 grados, 0.26. 0.26 pie por segundo. Otro resultado. No, pero que me salen igual los dos. ¿Salen igual los dos? Ok. Está bien. ¿Cómo calculaste la cotangente en tu calculadora? Con lo de 1 sobre tangente Eso exactamente así es, ¿verdad? en radianes. La cotangente de teta sí es igual a 1 sobre la tangente de teta, ¿sí? Y listo, como no tenemos la cotangente en la calculadora, entonces tenemos que hacer la inversa, ¿eh? La tangente sí la tenemos, entonces sería 1 sobre 10 por 1.5, ¿sí? Entonces sería 1 sobre la tangente de 10 y lo multiplicamos por 1.5 y nos da 8.5. Va despacio. Y luego ya va a más grados, ya va disminuyendo la velocidad, ¿sí? Y eso sí ya es un poco más lógico, ¿verdad? Ya la velocidad va disminuyendo. Es que hace rato me dio un valor así medio raro, me dijeron, no, 125 pies por segundo. Ay, güey, a ver, súbete. No, pues va muy rápido, pero entonces
Está mal el cálculo, entonces, analíticamente está mal. No, está mal. Dice, ¿cómo le hiciste para calcular la cotangente en tu calculadora? Pues le puse tangente a la -1. Pues no es cierto, no es lo mismo. ¿Sí? No cometan ese tipo de errores, porque si no, eso es garrafal. ¿Sí? Ok. Si yo quisiera calcular la aceleración, pues tendría que derivar nuevamente la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Y otra vez, como no está con respecto al tiempo, tendría que utilizar la regla de la cadena. ¿Sí? Y ahí ya me saldrían las aceleraciones lineales con las aceleraciones angulares. ¿Sí? Entonces vamos a ver, Ok. Aquí está entonces, dice, primero ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que determinar un sistema de referencia XY, así como su dirección. Sí, aquí está Y, ya les dije, tiene que estar, el sistema de referencia tiene que estar dentro del movimiento del cuerpo. ¿Sí? Porque si lo hacemos aquí, si hacemos Y hacia arriba y la X la hacemos hacia acá, no nos queda nada representado acá de este lado. ¿Sí? Ok, luego tenemos que darle su dirección, positivo hacia la izquierda y positivo hacia arriba, en la Y. Luego ya por relaciones, se forma nuestro triángulo A, aquí está nuestro triángulo de A a E, de E a B y de A a B, ¿sí? Entonces, por lo tanto, de ahí podemos nosotros ya comenzar a relacionar por trigonometría. Entonces, tenemos que el seno de teta es igual a Y sobre 4, cateto opuesto sobre hipotenusa, Y es igual a 4 por el seno de teta, despejamos, ¿sí? Y obtenemos nuestra primera ecuación, ¿verdad? Y igual a 4 por el seno de teta. Y luego con el coseno de teta hacemos lo mismo, ¿sí? Y ya tenemos nosotros relacionados, ¿sí? Hacemos derivando con respecto al tiempo, ¿sí? Y vean, aquí es Y y aquí es teta, entonces no está la ecuación como para para derivar la directa, por eso tenemos que derivar esta interna de esta función, ¿sí? Entonces eso nos da lo que ya hicimos en el pizarrón. Nos da que BY es igual a 4 coseno de teta por omega, donde d teta, la derivada interna de teta en dt es omega. Aquí tenemos ya la rapidez, pero la tenemos en función de teta y de quién, y de omega, y nada más nos están pidiendo en función de teta, entonces esta omega nos está estorbando, entonces con la otra función trigonométrica del seno, también la derivamos, o del coseno, ¿eh? La x, es la del coseno, la derivamos, y eso nos da que Bx es igual a menos 4 omega por el seno de teta. Esta Bx la conocemos porque nos la dan como dato, 1.5 pies por segundo, y por lo tanto ya podemos nosotros calcular esta velocidad angular en función de teta. De aquí despejamos, sustituimos valores de la velocidad en x, menos 1.5 es igual a menos 4 seno de teta por omega, despejamos omega. Sí, 1.5 entre 4 me da 0.375 entre el seno. Ya sustituimos esta omega en la rapidez de BY, o en la rapidez de Y más bien, y eso me da 4 coseno de teta por 0.375 entre el seno de teta. Multiplicamos, eso me da 1.5 por la cotangente de teta, y ese es el resultado. Entonces, la rapidez con que va subiendo el andamio es de 1.5 por la cotangente de teta. ¿Sí? Ok, para mañana vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Sí? Aquí ya nos están pidiendo aceleraciones. ¿Sí? Aquí ya nos están pidiendo aceleraciones. Dice, en el instante cuando teta igual a 50 grados, aquí está teta, la guía ranurada se está moviendo hacia arriba con una aceleración de 3 metros por segundo y la velocidad de 2 metros por segundo. Determine la aceleración angular y la velocidad angular del eslabón AB en ese instante. Nota, el movimiento hacia arriba de la guía es en la dirección Y negativa. ¿Sí? Vean, entonces, ya nos están pidiendo aceleraciones. ¿Cómo vamos a calcular? Pues igual, de la misma forma, ¿verdad?, que lo hicimos con la velocidad. Entonces, esto lo hacemos mañana. Revise de todos modos el ejercicio mañana se los envío en la mañana del andamio, por si tienen alguna duda, podamos nosotros mañana también resolverla. ¿Sale? Ok, aquí le vamos a
Aquí le vamos a parar. Entonces mañana listo. Entonces mañana vemos ese otro ejercicio y vemos lo que se ha quedado pendiente de lo de la clase pasada. ¿Sí? Si tienen alguna duda de los ejercicios que hicimos el viernes, también hay que checarlo mañana, ¿sí? Y ya vayan formando sus equipos también, porque ya hay, por lo menos ya podemos de ahí ya sacar algunos ejercicios, ¿sí? En equipo y ya poder comenzar a desarrollarlos, ¿verdad? ¿Sí? Ya podemos agarrar movimientos uniformemente acelerados o movimiento con velocidad variable y sí, ya podemos ir sacando algún ejercicio de ahí, ¿sí? ¿Cuántos ejercicios son por equipo, profe? Son 20 máximo y 15 mínimo, ¿sí? Ok. Digo, se los pongo así porque pues luego de repente me dicen, no, es que son muchos. Bueno, pues es que entre más tengan, entre más realicen ejercicios, más van a aprender, ¿sí? Si nada más hacen 10 o nada más hacen 5, pues... Y hasta eso está relacionado a que hagan cada uno de ustedes 4 ejercicios. Sí, porque si son 20 ejercicios y son 5 compañeros de equipo, pues les toca de a 4, ¿no? Ahora, si van a ser 15, pues les va a tocar de a 3, es un ejercicio menos. Y luego si no se los pasan, si no todo lo quieren hacer a la mera hora, ¿sí? Ha pasado, ¿eh? Ha pasado ahora que hemos estado en presenciales, ¿sí? O cuando estábamos en la escuela, más bien, sí les ponía yo a hacer ejercicios por equipo y me entregaban el solucionario, sí, me entregaban el problemario, ¿sí? Y ya cuando hacíamos el examen, de pura chiripada le habían atinado a uno de los ejercicios que estaba en el examen. ¿Y qué creen? Que nada más uno del equipo era el que lo pasaba. Y bueno, pues si lo hizo el equipo, ¿por qué nada más ya se da uno cuenta quién era el que realmente había realizado el ejercicio? ¿Sí? Pero no se lo pasó a sus compañeros y no se los comunicó cómo tenían que resolverlo. Entonces, lo que yo quiero es que no hagan sus 3 ejercicios y se los entreguen a su compañero. Ahí está, y tu bolas, no el quien vaya a entregar. No. Se trata de que se comuniquen entre los 5, que se pasen sus ejercicios y digan, mira, yo voy a hacer y mira, lo hice así, asado. Ahora tú cuál hiciste, yo hice y lo hice así, asado. ¿Sí? Para que todos estén conectados con los ejercicios que están realizando y así cuando me entregan el problemario sepa yo que los 5 integrantes del mismo están bien informados de los procedimientos de los ejercicios que tienen ahí realizados. Porque le digo, pasa eso y sí da molestia, ¿no? Dije, ¿cómo es posible? De que si traen un ejercicio todavía, es un punto del problemario. Y otros 2 puntos que se hubieran llevado aquí de este ejercicio, ya tenían 3. ¿Sí? ¿No? Ya hubiese sido ya más ventajoso con los otros 2 ejercicios. Pero no pasa así, ¿no? De repente les digo, falla la comunicación entre equipos. Yo sé que ahorita es difícil. Pero créanme lo que cuando estábamos en presencia, hace 2 años antes de la pandemia, estaba igual, ¿sí? No había nada de comunicación. Entonces yo espero que ahora que ya están utilizando todas sus herramientas de comunicación más fácil, pues haya mejor entendimiento o mejor unión de trabajo con ustedes. ¿Sale? Ok, pues entonces nos vemos mañana, jóvenes, que tengan buena tarde, cuídense. Igualmente, profe, buena tarde. Adiós. Igualmente. Gracias, profe. Profe, gracias.